¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido ofendidos y se ha producido una herida en nuestro corazón? Seguramente todos en algún momento hemos sido heridos en nuestra vida emocional, sentimental o espiritual. Algunos han olvidado la herida y han seguido en su caminar, pero otros, y quizás muchos, aún tienen heridas que no les ha permitido vivir plenamente o poder desarrollar una familia o con libertad para amar, para convivir, para ser benevolentes, para contribuir en la sociedad. Una herida no sanada nos va a producir amargura, nos va a llevar a perder el gozo, a un desinterés por la vida o por bendecir a los demás y quizás perder el propósito por el cual Dios quiere bendecirte. Dios conoce nuestra vida, Él nos creó y sabe que en nosotros hay áreas que nos pueden herir. Dios quiere sanarte plenamente para que manifiestes todo lo que tienes para crecer y ser bendición a los que te rodean, en tu matrimonio, en tu familia, en la sociedad, en la iglesia, en el trabajo, en fin, en todas las áreas en las cuales participas. Un ejemplo de una herida no sanada la puedes ver en Génesis capítulo 25, del 20 en adelante, donde leemos el relato del nacimiento de Esaú y Jacob. Esaú tenía la primogenitura por haber salido primero del vientre, aunque eran cuates o mellizos. La primogenitura era muy valorada ya que recibía las mejores bendiciones y herencias. Sin embargo, Esaú menospreció su primogenitura y la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Posteriormente, mediante un engaño, Isaac, padre de ambos, le dio la bendición de la primogenitura a Jacob, y cuando se entera Esaú lo quiere matar. Jacob huye. Más adelante Jacob, ahora Israel, tiene un encuentro con Esaú en donde hacen las paces. Génesis capítulo 33. Pero la herida no sanó. Recordemos que de Esaú desciende el pueblo de Edom. Génesis 36, versículo 1. Más adelante, cuando el pueblo de Israel es libertado de la esclavitud de Egipto, en su camino a la tierra prometida, se enfrentó a ejércitos y los destruyó, como el de los amalecitas. Pero cuando iban a pasar por la tierra de Edom, Dios no les permitió que los enfrentaran. Antes bien, le pidieron permiso para pasar por sus tierras. Esto lo puedes ver en Números capítulo 20 del 14 en adelante. Y le dijeron que el agua que consumieran y la pastura que los animales comieran, lo pagarían. Pero respondió el rey de Edom en Números 20:20, no pasarás. Y salió Edom contra Israel con mucho pueblo y mano fuerte. La herida no había sanado. Más adelante, cuando Israel entró a poseer la tierra prometida, Dios les señaló límites y que no tomaran de la tierra de Edom, de los edomitas, sus hermanos. En la actualidad, esas tierras están en Jordania, quienes aún tienen conflicto con Israel. La herida no ha sanado. Similar al pueblo edomita, puede pasar en tu vida situaciones o heridas del pasado. Veamos ejemplos donde Dios buscó que en su pueblo no hubiera o no tuvieran heridas. El pueblo de Israel, al pecar contra Dios y por su rebeldía, fue entregado a sus enemigos y llevados cautivos. Esto podía generar dos resultados. 1. Motivar que el pueblo volteara a buscar a Dios y Dios los salvaría, situación que leemos en diferentes porciones de la Biblia. 2. Pero también esto podía generar heridas en el corazón de ellos. Por eso, en el Salmo 71, versículo 3, leemos, Él, o sea Dios, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy estas palabras son también para nosotros. Él va a sanar tus heridas. En el versículo 11 leemos, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Estas palabras tenían el objetivo de alentar al pueblo a buscar a Dios, que supieran que Dios no los había abandonado y que no permitieran que las heridas los apartaran de las promesas que Dios les había hecho. Muchas veces las heridas te hacen olvidar las promesas de Dios. Veamos otro ejemplo. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham pudo abrir una herida dudando de las promesas de Dios. Su esposa Sara, una mujer estéril, y ambos de edad avanzada. Dios tardó más de 20 años en cumplir la promesa del nacimiento de Isaac. Abraham tenía alrededor de 100 años cuando nació Isaac. En Romanos capítulo 4, versículos del 18 en adelante, pueden leer: él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Podemos comentar otras situaciones en las cuales pudo abrirse alguna herida que limitara la bendición de Dios. Comentemos una más: la vida de Jesús misma. Él, por rescatar al hombre de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, dio su vida y muerte en la cruz. Puedes leer en Isaías capítulo 53 del 13 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todas estas heridas físicas que le produjo un intenso dolor, y las heridas emocionales, no las guardó. Él se aferró a su Padre Dios, y aun estando en la cruz exclamó en Lucas 23:34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él, en la situación que estaba, no lo tomó personal. Impidió que se abrieran heridas y exclamó: Padre, perdónalos. Asimismo, Jesús quiere que no tomemos personal la situación que nos acontece, sino decir: Padre, perdónalos. Esto nos llevará a soltar lo que nos puede herir o lo que nos puede atar. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Sientes que la vida se te consume y no encuentras paz? El rey David expresó en el Salmo 32, versículo 3 en adelante: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. La herida que David tenía le hacía sentir que sus huesos se envejecían, su verdor en sequedad de verano, o sea, lo estaba consumiendo, hasta que declaró sus transgresiones y Dios perdonó su pecado. Y puedes leer en el versículo 6 cómo concluye: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Quiere decir que puede haber un tiempo en el cual no sea posible tener la paz de Dios. Puede ser que a través de una raíz de amargura dejemos de alcanzar la gracia de Dios, así como dice Hebreos 12:15. Si estás en una situación similar, lastimaste a alguien o alguien te lastimó, o sientes que necesitas que Dios sane tus heridas, hoy es el tiempo para que te acerques a Dios, el tiempo en el que puedes ser hallado. ¿Qué te parece si hacemos una oración a Dios? Te invito para que entregues a Dios tus cargas. Dile con tus propias palabras, pide a Dios que te ayude. Quiero orar por ti. Dios, te pido por los que están escuchando, quizás tienen abierta alguna herida,
pedirte que tengan claridad del propósito de Jesucristo en la cruz al dar su vida y perdonar nuestros pecados. Y hoy, por esa gracia y misericordia, tenemos la libertad de recibir tu perdón y de no guardar resentimiento o amargura en nuestro corazón, porque tu palabra dice que tú sanas nuestras heridas. De igual manera te pido que tengan la fortaleza y libertad para perdonar y buscar el perdón, para que también tú les perdones sus faltas y les des una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te dé libertad, paz y sanidad en tu vida y en tu alma. Nos vemos en una siguiente emisión. Dios te bendiga.